Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? ¿No tienen preguntas? No, profe. Bueno. Vamos a ver, antes de ver equilibrio se tiene que ver lo de equivalencia de sistemas de fuerzas. Y dentro de esa unidad está lo que es el momento de una fuerza respecto a un punto. Una fuerza, además de producir un empuje a un cuerpo, le puede producir una rotación. Hay un efecto de rotación de una fuerza. Si yo tengo esto aquí, un poste, y le aplico una fuerza aquí, además de empujarlo, tiende a hacerlo rotar alrededor de este punto, ¿no? Por ejemplo, si esto es una articulación, pues giraría esto. Si es un apoyo que sea fijo, pues esto no gira, pero la tendencia a la rotación existe. Entonces, eso es lo que mide un momento. Para nosotros va a ser una tendencia a la rotación, una tendencia a la rotación. No va a girar porque estamos en estática, vamos a buscar que ni se traslade ni rote el cuerpo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver los efectos de rotación. Les he dicho, cuando tengo una partícula y aplico un sistema de fuerzas, estas no producen efecto de rotación, es un sistema concurrente, ¿no? Un sistema, no le producen rotación. Y puede ser un cuerpo el cual esté sujeto a un sistema de fuerzas concurrentes, no hay efecto de rotación. Si ustedes ponen un bloque aquí y le aplican estas fuerzas, todas las fuerzas concurren a este punto. Es un sistema concurrente, aunque el cuerpo tenga dimensiones. Entonces esto no produce efecto de rotación. Pero si yo le aplico un par, esto es un par, pues las fuerzas se anulan, pero hay un efecto de rotación aquí en el sentido del horario, así. Va a tender a girar así. Eso es lo que miden los momentos, un efecto de rotación. Entonces, cuando el sistema no sea concurrente, hay que considerar los efectos de rotación, que los efectos de rotación se anulen para que el cuerpo no vaya a girar, no vaya a rotar, ¿no? Eso es. Entonces, anotan. El momento de una fuerza se define como la tendencia de giro, o de rotación, de giro, más como la tendencia de giro que produce sobre un cuerpo alrededor de un punto. Entonces, para nosotros va a ser una tendencia a la rotación que produzca la fuerza. Ese es el momento de una fuerza respecto a un punto, cómo tiende a hacer girar al cuerpo alrededor de dicho punto, con la aplicación de la fuerza, ¿no? Un efecto de rotación.
de giro, pues, de punto y seguido. Sus unidades están dadas como el producto de unidades de fuerza por unidades de longitud. Y entre paréntesis, pues ponen Newton por metro, libra por pie, pueden ser toneladas por metro, etcétera. Es el producto de fuerza por unidad de longitud. Aquí el newton metro, cuando estamos en dinámica, es trabajo. Si yo le aplico a un cuerpo un newton de fuerza y lo desplazo 1 metro, eso es un joule. Aquí no, esto no lo vayan a tomar como joule, es newton metro o newton centímetro, lo que quieran, o kilogramo fuerza por metro. Así se deja indicado, tal cual. Se indican unidades de fuerza por unidades de longitud y no tiene ningún nombre, ¿no? Así se dan las unidades del momento. Es un producto de fuerza por longitud, pero sin darle ningún nombre, ¿no? No se le da el nombre de Newton. Ok. Ahora, y cuando vimos vectores ya les había comentado, el momento es un vector, porque no basta con que yo diga, aplícale un efecto de rotación a esto. Pues sí, ¿cómo lo voy a girar así? Hacia el frente, hacia atrás o sobre su propio eje. Entonces, debo de decir cómo es el efecto de rotación que voy a aplicar. Entonces, debe tratarse como una cantidad vectorial. No es suficiente con dar la magnitud, ¿no? Yo les pongo el ejemplo siempre. Tengo aquí un tornillo. Aplíquenle un efecto de rotación, un giro de 100 newton metro. Bueno, pues sí, dime cómo. ¿Así? O así lo voy a apretar o lo voy a aflojar, ¿no? ¿Cómo lo voy a aplicar? Y esto es en el plano, en 3 dimensiones, pues les digo que puede ser de 3 formas el efecto de rotación. Así, hacia arriba, hacia abajo y sobre su propio eje. Entonces debe ser un vector. El momento debe ser un vector. Y hay una formulación que se conoce, una formulación para el momento, que se conoce como la formulación escalar. ¿Qué es la formulación escalar? Si estamos diciendo que el momento es un vector, debemos indicar la magnitud, la dirección y el sentido, ¿verdad? Eso es para un vector, magnitud, dirección y sentido. Entonces, esa es la formulación que se conoce como escalar, darlo así, explícitamente indicar cómo se obtienen esas 3 características del vector. Entonces se conoce como formulación escalar. Punto y seguido. Se los dicto para no escribirlo. Dice, aquí punto y seguido con mayúscula, el momento de una fuerza
el momento de una fuerza F, vamos a llamarle F a la fuerza, ¿no? El momento de una fuerza F, le ponen su flechita porque la fuerza es un vector, el momento de una fuerza F. Respecto a un punto P, se define como el vector, el momento de una fuerza F respecto a un punto P, se define como el vector que tiene las especificaciones siguientes, que tiene las especificaciones siguientes. Vamos a ponerle A o 1, ¿no? A. Entonces, ¿qué voy a dar? Voy a dar la magnitud, cómo se obtiene, la dirección y el sentido, ¿verdad? Son las especificaciones de un vector. Entonces, inciso A. La magnitud es igual al producto de la magnitud de la fuerza entre paréntesis ponen cómo indico la magnitud, pues la F sin flecha, esta es la magnitud. Es el producto de la magnitud de la fuerza y entre paréntesis ponen que se llama F, ¿no? Así le hemos llamado, F. Por la distancia perpendicular y entre paréntesis se le llama así D. Entonces esta es la magnitud de la fuerza y esta es la distancia perpendicular. Por la distancia perpendicular, entre paréntesis D, coma, dP, la distancia perpendicular, dP a la línea de acción a la línea de acción de la fuerza. Y punto y seguido anotan. Esta distancia D minúscula, esta distancia D se llama, esta distancia D se llama brazo de palanca. Esta distancia D se llama brazo de palanca. Lo voy a escribir aquí en símbolos. Todo esto que les acabo de dictar puede resumirse así, en fórmula. La magnitud del momento de una fuerza F
respecto de un punto P, o como le quieran llamar, aquí le llame P, pero no lleva flecha, porque si no sería un vector, no, es la magnitud. ¿Cómo se obtiene la magnitud? Como el producto de la magnitud de la fuerza, tampoco le pongo flecha, porque es la magnitud de la fuerza, por la distancia perpendicular del punto P a la línea de acción de la fuerza, de P a F, pero debe ser la distancia perpendicular. Así se obtiene la magnitud del momento de una fuerza respecto a un punto. Vamos a utilizar mucho, sobre todo en el plano. Esto no lo van a dejar de utilizar hasta que casi terminen la carrera, ¿no? Cuando vamos en estructuras, el momento, van a hablar siempre del momento. A ver, y calcularlo, ¿no? Claro, calcular momentos. A ver, B, ya di la magnitud, en palabras y en fórmula. Ya está la magnitud. La dirección. B, y ponen aquí su dirección es la perpendicular que contiene, su dirección es la perpendicular que contiene a F, con su flechita arriba, o sea, la fuerza, ¿no? A F, y al punto P. Ahorita lo explicamos. ¿Qué sucede? Si yo tengo aquí la cabeza de un tornillo, y quiero aplicarle un efecto de rotación. Con una llave ahí, ¿no? No sé. Este es la tuerca. Y le aplico la fuerza aquí en el mismo plano. Una fuerza, voy a aflojar, por ejemplo, esta es mi fuerza. O inclinar, esa es mi fuerza. El brazo de palanca sería esto. Esto lo vamos a ver después ya con ejercicios. Y quiero aplicar el momento respecto a este punto. Bueno, si este punto P, digamos, a este le llamo P, y esta fuerza están en el plano del pizarrón, el momento va a ser un vector perpendicular aquí entrando, saliendo, ahorita vemos el sentido, pero va a ser un vector perpendicular a este plano. Entonces, cuando yo estoy trabajando en el plano, todos los momentos de las fuerzas, si es un problema en el plano, todos los momentos de las fuerzas van a ir en dirección del eje Z. El sentido, ahorita les digo cómo se calcula, pero todos van a ir en la dirección del eje Z. Si están en un plano así, si están en el plano, el momento va a ser perpendicular, aquí está el momento. Pero si lo voy girando, entonces ya no va a ser en la dirección del eje Z. Si el plano que contiene al punto y a la fuerza está así en el espacio, ya no es el plano XY, bueno, está así, entonces el vector sería perpendicular a este plano, ¿no? Ya, pero es perpendicular al plano. Pero cuando yo trabajo en el plano XY, digamos, todos los momentos tienen la dirección del eje Z, todos. Entonces, cuando analicen marcos, arcos, vigas en el plano, todos los momentos van a ir en la dirección del eje Z. Eso me facilita el trabajo. Ahorita lo van a ver por qué. Bueno, entonces, esa es la dirección, perpendicular al plano que contiene al punto y a la fuerza, o a la fuerza y al punto. Y C.
su sentido es de acuerdo con el sentido de avance de un tornillo. Hay varias formas de expresarlo. A mí se me hace más fácil con lo del tornillo. La regla de la mano derecha, el tirabuzón, que es lo mismo, ¿no? Pero con el sentido de avance de un tornillo de cuerda derecha. A ver, aquí se ve claro, en el plano se ve clarísimo el sentido. Si yo aplico esta fuerza con este brazo de palanca y calculo el momento respecto al punto P, ese momento, ¿qué sentido tendría? Ya sé que la magnitud es F por D. Esa es la magnitud. La dirección es perpendicular al plano, aquí perpendicular al pizarrón. Bueno, sí, pero puede salir o puede entrar. Entonces, ¿cómo veo el sentido? Si yo le doy vuelta con esta fuerza, ¿hacia dónde avanza el tornillo si lo estoy aflojando? Lo estoy aflojando, avanza hacia el frente. Entonces, su sentido es saliendo. Si por el contrario yo aplico una fuerza, el brazo de palanca lo voy a dejar igual, es este, hacia abajo, ¿cómo avanza este tornillo si le estoy dando vuelta? Hacia atrás. Entonces, en el plano, si le doy un efecto de rotación hacia acá, mi vector momento sale, sentido es saliendo, ya sabemos que es perpendicular al plano. Pero si le doy una vuelta al tornillo así, entra, entonces el sentido es hacia atrás. Y ya dependiendo, pues si para mí el eje Z positivo es saliendo, pues así sería positivo el momento. Si es que yo considero que el eje Z saliendo es positivo y hacia atrás es negativo. Entonces, dándole vuelta así sale, pues es un momento positivo. Dándole vuelta así, entra, pues es un momento negativo, siempre y cuando el eje Z positivo tenga sentido hacia afuera, ¿no? El eje Z positivo, o sea, su sentido hacia afuera. A ver, preguntas hasta aquí. Ese es el momento. Ese es el momento y no lo van a dejar de utilizar. Ahorita hago una figura completa. Ahora hay otra que se llama la formulación vectorial. La escalar es dar magnitud, dirección y sentido al vector momento. La formulación vectorial. ¿Qué es la formulación vectorial? Ustedes acuérdense, si yo creo que en mate ya lo vieron y si no, pues en física, pero hay un producto entre vectores que se llama producto vectorial o producto cruz. Bueno, pues la formulación vectorial es darlo precisamente como un producto cruz, no indicar magnitud, dirección y sentido, sino dar el vector. Y ya con el vector yo puedo indicar, puedo establecer cuál es su magnitud, cuál es su dirección y cuál es su sentido, ¿no? Sus ángulos directores del vector, todo, ya con el vector. Entonces, no decir explícitamente así, con palabras cuáles son las características, sino dar el vector. Y ya de ahí yo puedo calcular esas características, ¿no? De magnitud, dirección y sentido. Bueno, entonces anotan. Formulación vectorial. Vectorialmente se expresa como
Ahora le pongo flecha. Vean que tiene flecha esto. Esto también tiene flechas, también tiene flechas, notación vectorial. Estoy multiplicando vectorialmente o producto cruz los dos vectores R y F. Y aquí hay que ponerle flecha a todo. Esto es lo que se indica. Hay que hacer este producto para calcular el momento de la fuerza respecto al punto P y me va a dar un vector. Generalmente lo damos en términos de IJK, ¿no? Un vector cartesiano. Bueno, esa es la formulación vectorial. Entonces ya tengo dos fórmulas, una para la magnitud y otra para el vector, la formulación vectorial. Punto, aparte ponen donde R con flecha, donde R es un vector ahorita hago la figura. Es un vector donde R, le ponen su flechita, donde R es un vector que tiene como origen el punto P. Y cuyo extremo, o sea, donde está la punta de la flecha, y cuyo extremo es cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. Aquí voy a indicar gráficamente todo. Imagínense que este cuerpo está en el espacio. Tengo un punto P y tengo aplicada una fuerza aquí al cuerpo y aplico esta fuerza. Vamos a ponerla así. Ahí está. Aquí en este punto. Que podemos llamar O como quieran, ¿no? Lo de menos. Aquí. Entonces, el efecto de esta fuerza alrededor de este punto va a ser un momento, un efecto de rotación, que sería así. Eso puede estar en el espacio, ¿no? Lo que se tiene que ver es lo siguiente. Aquí hay una línea de acción de la fuerza. Es una línea imaginaria. La voy a poner con línea punteada sí, con línea punteada. Vamos a ponerlo más arribita. Aquí está la fuerza. Ahí está. Cuando yo quiera calcular la magnitud del momento con la ecuación F por D que ya borré, la D que debo de utilizar es esta. La perpendicular. Esta es la D, a 90 grados. No hay otra. No pueden tomar una distancia así. Si es que voy a calcular F por D. Este sería mi brazo de palanca. Es una distancia, es una distancia que va perpendicular que va del punto P a la línea de acción de la fuerza. Si el punto P está por acá, bueno, pues la distancia perpendicular vendría así. Ok. Cuando yo calculo el producto vectorial, R es cualquier vector. Pueden tomar un R que sea así. Por ejemplo, este puede ser R. Puede ser perpendicular.
puede ser hasta acá arriba, nada más con que tenga origen en P y extremo en un punto de la línea de acción de la fuerza, esta línea imaginaria, y da el mismo resultado. Lo podemos demostrar analíticamente, pero con un ejemplo numérico se va a entender, me va a dar lo mismo considerando R. Entonces, hay diferencia entre las dos fórmulas. Cuando yo utilizo fuerza por distancia, esta debe ser la perpendicular, si no, no es correcto. Pero cuando yo utilizo R cruz F, el R es cualquiera que se les ocurra, nada más que tenga origen en P y extremo acá, puede ser así, puede ser al contrario. Ahorita se puede ver con un ejemplo. Entonces, por eso les puse que R es cualquier vector con origen en P y extremo en un punto de la línea de acción de la fuerza, en un punto cualquiera, el que yo conozca, o si tengo varios, pues puedo tomar cualquiera de esos puntos como extremo de R. Y el momento, pues aquí es un poco difícil porque estamos dibujando el plano, pero es en 3 dimensiones. El momento es un vector perpendicular al plano. Aquí puedo hacer pasar un plano que contenga la fuerza y al punto P. Aquí, vamos a suponer que está así. Aquí está el plano. Aquí está F y aquí está el punto. Entonces el momento es un vector que es perpendicular al plano que contiene a F. Aquí parece paralelo a F, pero no, pues estamos en 3 dimensiones. Este vector, momento, que es R cruz F, es perpendicular al plano que contiene a la fuerza y al punto. Y se acostumbra, para dibujar el vector momento, ponerle un rizo. ¿Por qué? Porque en realidad no es que esté jalando al cuerpo, lo estoy haciendo rotar alrededor de P, así, alrededor de P. Entonces este es el vector momento, gira así, el vector momento viene así. Entonces se le pone un rizo para indicar que no es como la fuerza que está jalando, no, eso está haciendo un efecto de rotación. ¿Se entiende o no? A ver, preguntas. A ver, no sé si tengan más preguntas. Son 2 fórmulas que hemos visto y dicté las características del vector, ¿no? Nada más. Entonces, ojo, siempre que dibujemos un momento hay que ponerle un rizo, porque no es que esté jalando el cuerpo hacia arriba, no, lo está haciendo girar, es diferente. O sea, un efecto de rotación, ¿no? Si yo dibujo un momento sobre esto, así, quiere decir que lo estoy haciendo girar esto así, no que lo estoy jalando hacia arriba, ¿no? Ok. Bueno, ahora, esto se ve en vectores, si no, pues lo repasamos rápidamente. ¿Cómo calculo este producto vectorial? Hay dos fórmulas para calcular el producto vectorial. Una que pues se utiliza poco, pero pues en un momento se puede utilizar, pero es esta, R cruz F igual a la magnitud de R, lo estoy dando con la notación esta, ¿no? Por la magnitud de F, por el seno del ángulo que forman, por un vector unitario, esto le da carácter de vector, este vector unitario, perpendicular al plano de R y F. Esa es una fórmula. La otra fórmula es con el determinante, que algunos dicen, la matriz, no, es un determinante. Si yo ya sé cómo expresar vectores cartesianos, esto es en términos de X, en términos de IJK, la fuerza, y R también lo puedo hacer como un vector cartesiano. Entonces, si R es un vector que lo doy como vector cartesiano así, y F
también lo expreso como vector cartesiano. Eso es lo que vimos en clases anteriores. Entonces, ¿cómo voy a hacer el producto vectorial con vectores cartesianos? No lo voy a hacer con esta fórmula. Se hace mediante un determinante. El momento de la fuerza F respecto al punto P, no se les olvide poner la flecha, es igual a un determinante. ¿Cómo se calcula esto? En el primer renglón se escribe I, J, K. Los vectores unitarios en las direcciones positivas de los ejes X, Y, Z. Bueno, le voy a poner la R cruz F, porque si no, a ver. Entonces, es R cruz F. Una forma de calcular este producto vectorial es I, J y K. Y luego las componentes de R, que son X, Y y Z. Y enseguida las componentes de F en el tercer renglón. Pues las componentes de F son Fx, Fy y Fz. Y así calculo el momento con vectores cartesianos, que es lo más común. Y ya me da el vector momento. ¿Qué va a pasar cuando yo esté trabajando en el plano? Que Z va a ser 0 porque el vector R va a estar en el plano, va a ir de un punto P en el plano a una fuerza que esté en el plano. Pues es un vector que nada más tiene dos componentes. Y si está en el plano la fuerza, pues la componente en Z vale 0, no hay. Entonces, con estos dos ceros, al resolver cualquier determinante, nada más va a tener término en K. En X, en Y y en J van a ser ceros. Ahorita lo escribo. Entonces, si nada más va a tener término en K, quiere decir que al calcular el momento va a ir en la dirección del eje Z, porque nada más me dio un término en K, ¿no? Una componente del momento, pero en Z las otras dos son 0. Ya si está en el espacio, pues sí puede tener las otras dos componentes, pero en el plano nada más va a quedar algo por K. Ese va a ser el momento. Ahorita lo vemos. Entonces, sobre la marcha, ya con ejemplos, vamos a ir desarrollando esto, ¿no? Estos determinantes ya deben saber cómo, pero aquí sobre la marcha lo repasamos, cómo evalúo el determinante cómo se calcula. Ya con ejemplos numéricos, ¿no? Tomamos un vector R, tomamos un vector F. Lo único que sí es conveniente aclarar es que esto no es conmutativo. El producto vectorial no es conmutativo. A cruz B es igual a menos B cruz A. El producto escalar sí es conmutativo, sí puedo hacer A punto B igual a B punto A, pero el producto vectorial no es conmutativo. Entonces deben de tener el orden de R y F, y aquí a la hora de poner las componentes, primero van las de R y en el tercer renglón las de F, así en este orden. Si me lo cambian, están cambiándole de signo al momento. Si me cambian el orden y ponen F y las componentes de F y abajo las componentes de R, no. Tienen de respetar el orden, en este orden. Este es el vector que premultiplica y este es el vector que postmultiplica. Entonces, en ese orden debe de y luego este y este. Y siempre en el primer renglón, pues los vectores unitarios y JK.
Eso se puede mostrar en vectores, ¿no? O sea, pero pues aquí nada más nos interesa ya la fórmula. A ver, preguntas. Sí, no se queden con dudas. Bueno, ustedes me dicen cuando le pueda copiar, digo, cuando le pueda borrar, siempre me vale. Cuando pueda borrar esto. Aquí es un poco difícil verlo, ¿no? Pero este vector en negro es perpendicular a este plano, así perpendicular. Si aquí está el plano, si mi mano es el plano donde están el punto y la fuerza, el vector sale aquí perpendicular. Y no es que jale, sino que aplica un efecto de rotación, ¿no? Por eso se pone el... Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. Esto es bien importante, como les decía al principio, porque no lo van a dejar de utilizar. No pueden llegar a los demás cursos, cuando menos en estructuras y en algunas otras, ¿no? Sin saber momentos, porque pues, se van a basar todo eso en momentos, luego no saben calcular momentos, ni en el plano, ¿no? Que es muy sencillo. Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. Entonces, para terminar esto de momentos, hay un teorema que se aplica, ya ni se acuerdan qué teorema están aplicando, nada más ya se hace, pero no, ya ni se menciona que se está aplicando este teorema, y ahorita les explico por qué. ¿Ya le puedo borrar? Sí, profesor. ¿Ya? Ok. Este teorema se llama teorema de Varignon.
francés, Varignon, nada más que en francés se pronuncia como ñ, ¿no? Como coñac, no lleva tilde la ñ, sino coñac, se pronuncia así. Este es Variñón, como si GN fuera la ñ, ¿no? Así. Normalmente sí se pronuncia en francés. Entonces anotan. Punto y seguido. Este teorema establece que el momento respecto a un punto P, este teorema establece que el momento respecto a un punto P, coma, de la resultante de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos de las fuerzas con respecto al mismo punto P. Se puede escribir la ecuación vectorial, pero no le veo mucho caso. Miren, lo que quiere decir es esto. ¿Y dónde lo vamos a aplicar? El teorema de Variñón. Que si yo, por ejemplo, tengo aquí un punto, ahí aplico una fuerza, F, y quiero calcular el momento respecto al punto O, el momento de la fuerza F respecto al punto O. Lo voy a hacer en forma escalar ahorita, o si quieren lo hacemos en forma vectorial, pero así, con la fórmula voy a calcular la magnitud del momento. Nada más es para ilustrarlos. Este es X, este es Y. Y aquí conozco este punto de aplicación, que sea X, bueno, no, A y B, las coordenadas del punto, este es mi origen, A y B. Bueno, lo que establece el teorema de Variñón es que en lugar de calcular el momento de esta fuerza respecto al punto O, esta fuerza la puedo reemplazar por dos fuerzas concurrentes que van a ser sus componentes en X y en Y. Entonces puedo reemplazar esa fuerza por esta componente y esta componente, ¿no? Más o menos. Esto sería una Fx y esto sería una Fy. Entonces, en este caso,
Si yo voy a utilizar directamente la fuerza, quiero calcular la magnitud del momento, tengo que trazar la línea de acción de la fuerza. Y la distancia perpendicular no está tan fácil, ¿no? No está tan obvia. Es esta. Este es el brazo de palanca. Este es D. Esta es la línea de acción y esto es D. Habría que calcularlo ahí con los triángulos, ¿no? Con una semejanza de triángulos tendríamos que calcular D. Lo vamos a ver con un ejercicio numérico para que se den cuenta que a veces así se dificulta más, porque no es tan directo el brazo de palanca. Sin embargo, aquí sería el momento de la fuerza F respecto al punto O, ahora no se llama P, se llama O, respecto de O sería F por D, donde habría que calcular esta D en rojo. ¿Qué sucede acá? Que esta fuerza es la resultante de estas fuerzas concurrentes, que son sus dos componentes en X y en Y. Entonces, en lugar de calcular el momento de F respecto de O como F por D, lo que hago es calcular el momento de Fx respecto de O. Gracias. Ok, vamos sí, es cierto. Vamos a Bueno, entonces les decía, en lugar de calcular este momento como F por D, lo que voy a calcular son la suma de los momentos de las fuerzas concurrentes, que son Fx y Fy, que es lo que dice el teorema de Variñón. Entonces aquí calcularía el momento, déjenme ver que todas están llegando, el momento de Fx más el momento que produce Fy respecto del mismo punto. Entonces puede hacerse así o así, eso es lo que dice el teorema de Variñón. Pero pues aquí lo aplicamos de esta manera. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Cuánto vale claro, va a ser con un signo. Aquí lo voy a poner en modo el signo. ¿Cuánto vale el momento de Fx si esto es B? Pues vale, le da vuelta así, el tornillo entraría, le voy a poner su signo de una vez, menos Fx por B. Esa sería D. ¿Cuánto vale el momento de Fy? Le daría vuelta así al punto. Ahorita no se preocupa, vamos a ver bien esto de los signos. Sería Fy por A. O sea, si esta fuerza es vertical, la perpendicular es horizontal, ¿no? No hay más. Si esta fuerza tiene una línea de acción horizontal, la distancia perpendicular al punto O sería de aquí a acá. Pues es vertical, la línea de acción horizontal, brazo de palanca. Entonces, es más fácil calcularlo así, porque se van a dar estos puntos A y B. A y B se va a dar este punto. Que si lo hago de esta forma es un poco más latoso, se van a dar cuenta con un ejemplo numérico. Ese es el teorema de Variñón, que lo estoy aplicando en el plano, pero pues se puede aplicar a 3 dimensiones, ¿no?
Pero eso sería, en lugar de esta fuerza, considero estas dos, que en este caso son sus componentes, cuya resultante es esta, y tomo la suma de los momentos de estas dos, en lugar de tomar el momento de esta respecto de ahora. Ese sería el teorema de Variño. Ahí lo estoy planteando en el plano para que se entienda, pero en 3 dimensiones también, nada más. Es con vectores, ¿no? Eso sería el teorema de Variño. No sé si lo que pasa es que el ejercicio que voy a hacer, que quiero hacer es de 4 formas diferentes para que ustedes tengan un panorama general de cómo se puede resolver. Ustedes mismos van a escoger cuál es la más sencilla. O sea, voy a calcular el momento de una fuerza respecto a un punto de 4 formas diferentes. Nada más que sí no sé si me dé tiempo, sería eso. Híjole, no me va a dar tiempo. Lo quiero hacer completito, pero yo creo que lo dejamos para la próxima clase. Si quieren, vemos déjenme buscar un libro, un ejercicio en el plano que sea sencillo o en 3 dimensiones. Uno que no me tarde tanto tiempo, porque como lo voy a hacer de 4 maneras distintas, sí me voy a tardar. Entonces, déjenme ver uno que no esté tan complicado. Bueno, tan laborioso. No es tan complicado. Lo que pasa es, el que voy a hacer es laborioso porque lo voy a hacer de 4 formas distintas. Déjenme buscar en un libro un ejercicio que sea rápido, más o menos. A ver, este está rapidísimo, si nos da tiempo. Voy a ver, esto lo vamos a ver con números, ¿no? La aplicación del teorema de Variño, pues ya con un ejemplo numérico. A ver, dice lo siguiente. Ejemplo 1 sería: determine la magnitud determine la magnitud, dirección y sentido del momento de la fuerza
respecto a P, el momento de una fuerza respecto a un punto P. A ver, ahorita le copio. ¿Cuál es la distancia perpendicular de esta fuerza al punto P? No está tan obvio. O sea, sería cuestión de hacer muchos cálculos para determinar la distancia perpendicular de P a la línea de acción de la fuerza. Pues hay que aplicar el teorema de Variñón, ¿no? El teorema de Variñón que dice, en lugar de calcular el momento de P, bueno, 520, voy a calcular la suma de los momentos de sus dos componentes, que sería esta. Acuérdense, lo he repetido y lo seguiré repitiendo, si una fuerza sale, sus componentes salen. Bien. ¿Cuánto vale esta fuerza? Ya lo hemos hecho, hasta nos sirve de repaso, ¿no? Esta fuerza, esta componente vertical vale 520, ¿por quién? Pues por 12 sobre 13. Quiero componente vertical, cateto vertical es 12 sobre 13. Y esto sería 26, 52, esto da 40, creo que da 480 newtons. Y esta fuerza de aquí, ¿cuánto vale? Pues vale 520 5 sobre 3. Y esto creo que da así. Sí. Ya está. Y me faltan estas distancias horizontal y vertical, pero con 4 metros y el ángulo de 30 grados, 4 metros es la hipotenusa, con las funciones coseno y seno encuentro esas dos distancias que me faltan. Esta valdría, ¿cuánto valdría esta? 4 coseno de 30. Es ese, ¿verdad? Porque es el cateto adyacente. Y esta de aquí, esta sería 4 seno de 30, que es 2. 4 seno de 30, ahí está ya. Lo podemos hacer en dos formas, si nos da tiempo, en forma vectorial y en forma escalar. A ver, lo voy a hacer en forma vectorial, si quieren, primero, y luego ahorita lo hacemos en forma escalar. A ver,
el momento en forma vectorial de la fuerza F respecto al punto P es el producto vectorial R cruz F. El R va del punto P a cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. ¿Cuántos puntos conozco de la línea de acción de la fuerza? Pues nada más este. Vamos a llamarle, por ejemplo, A, nada más por darle un número. El vector va del punto a la línea de acción de la fuerza. Nada más tengo A, pues va a ir de P a A. Entonces, R va a ser un vector del punto P, inicia en punto P y termina en el punto A, extremo en A. ¿Cómo es el recorrido? Fíjense, aquí ya lo hemos hecho cuando para de X, de Y, de Z, el recorrido de un punto a otro. Lo habíamos hecho en el plano, pero pues, digo en el 3D, pero es válido en el plano. ¿Cuánto recorro aquí en X hacia la derecha? 4 seno de 30. Bueno, lo escribo. 4 seno de 30. Luego bajo en Y bajo 4 coseno de 30. Llegué al origen y me voy hacia la derecha, 6 en X. Esto es en X y esto es en Y. ¿Cuánto recorrí en X? Ah, pues recorrí 8. Seno de 30 es 0.5. Y déjenme traer mi calculadora, no la puse aquí encima. .46. Le voy a poner 3.464. Con 3 decimales para 46.4. A ver, déjenme verlo. Sí, esto es lo que recorre en Y, pero esto es negativo. Y esto es lo que recorre en X. 8 metros, claro. Ya. Entonces, ¿cuánto vale el R? Pues en X recorre 8 y en Y bajo menos 3.464 J. ¿Cuáles son las componentes de F? Pues ya están aquí. Entonces, ¿cómo me queda mi producto vectorial? El momento de la fuerza F respecto al punto P va a ser un determinante y J, déjenme separarlos más. Y JK, esto ya, ahorita les digo cómo. Y JK. Las componentes de R, 8 menos 3.464 y 0, porque es un vector en el plano. Las componentes de F en X es menos 100, por el sentido aquí. Aquí se indica la magnitud, pero ya como estoy dibujando la flecha, pues el sentido es negativo. Menos 100 y la Y vale 480 positivo. Hay una manera de, cuando hay varios ceros, lo voy a hacer así por simplicidad, cuando hay varios ceros, hice por una columna, o sea, se puede resolver de varias formas, repitiendo los dos primeros renglones acá abajo, las dos primeras columnas a la derecha, o lo que se conoce por cofactores, por menores. ¿Cómo es? Irse por cualquier renglón o cualquier columna e ir tomando los menores, los cofactores de esos números, miren. Pero aquí se puede ver también. Si me voy por este renglón, me puede haber ido por este. ¿Qué es? Esto es igual. A ver, lo escribo en dos renglones. A I que multiplica. Cancelo su columna, su renglón. Me queda, me faltó el punto.
Cancelo columna, renglón. Vamos a ponerlo más para acá, 0. Luego acá sería, la regla es que pongan menos J, así es. Más, menos, siempre empiezan con este positivo y le cambian de signo. Si J es positivo, le ponen menos J. Cancelo su columna y su renglón. Columna, renglón. 8, 0. Menos 100, 0. Y K por su menor. Más, menos, más, siempre alternados. Cancelo la columna y el renglón de K. Me queda 8 menos 3.464 menos 100. Está un poco aquí. Menos 3 puntos separado. Y menos 100, 480. Un determinante 2 por 2, ¿cómo se resuelve? Pues así se da positivo y así se da negativo el producto. Este por 0, 0. Este por 0, 0. En J, este por 0, 0. Este por 0, 0. 8 por 0, 0. Menos 100 por 0, 0. Nada más tiene valor esto. ¿Y qué valor? Híjole, ¿dónde lo escribiré? ¿Qué valor voy a obtener ahí? Va a ser este por este menos este por este. O sea, va a ser, ya ahorita el resultado va a ser 480 por 8 o 8 por 480 menos 3.464 por menos 100. Le cierro aquí. Eso sería este por este y este por este. Está un poco amontonado. Y ya el resultado final, lo vamos a escribir por ahí, sería esto. 480 por 8. Menos con menos da más. Queda este menos. Este por 100 queda 346. Bueno, ya, menos 346.4. ¿Sí? Porque este por 100 pues queda aquí el punto. Y ya, menos. Y el resultado final es, según yo, 3.493.6. Ahorita lo checo. O sea, el momento, y aquí va a ir por K, ¿eh? Esto va por K. Todo esto va por K. A ver, entonces me queda 3.493.6. Sí, 3.493.6. K. Newton, no van a ser joules, Newton, metro, ya. Ese es el resultado. Este es el vector. Pues de aquí puedo sacar las características. Ya no me dio tiempo, pero la próxima clase lo hacemos en forma escalar. Aquí lo hice con el producto vectorial. Vean que el momento nada más tiene término en K. ¿Qué quiere decir? Que va en la dirección del eje Z, pues va perpendicular a este plano. XY, pues es en la dirección Z. Eso me lo dice K. ¿Qué magnitud tiene? Pues este número. ¿Qué sentido tiene? Es positivo este. El sentido es aliento. Entonces ya tengo magnitud, dirección y sentido. Magnitud es 3.493.6 newton metro. Dirección el eje Z y el sentido es positivo. O sea, el sentido es saliendo del momento. Pero sale perpendicular al eje Z. Esto es hecho en forma de ¿qué? De vector, ¿no? Con el producto vectorial. Pues ya no va a dar tiempo de hacer el otro, porque si quieren copiar.
Nada más no se me vayan a confundir, ¿eh? Así se resuelve por menores, es la forma más común. Y lo quieren resolver repitiendo 2 renglones o 2 columnas, lo vemos y van a ver que da el mismo resultado. Entonces, esto se desarrolla por menores y por su menor. Cancelo columna, renglón, me queda este determinante. J menos, J por su menor. Cancelo columna, renglón, me quedan estos. K por su menor. Este y este. Ya está. ¿Y ahora cómo se hace este producto? Así se conserva el signo. Así se le cambia, pero pues estos son ceros. Entonces nada más hago este por este, menos este por este. Y ya me da este resultado. Y no, es que ya no me alcanzó el espacio para escribir. Y entonces de ahí ya puedo establecer lo que pregunta el ejercicio. Magnitud, este número. Si me hubiese dado negativo, la magnitud seguiría siendo la misma, pero el sentido sería entrando. Magnitud es dirección, eje Z. Nada más tiene término en K, este es componente en Z. Sentido, saliendo. Si para mí Z es saliendo positivo, sería sentido positivo en la dirección del eje Z, ¿no? Ya en la magnitud es eso. Aquí puedo establecer todo, ¿no? En el plano es muy sencillo. Entonces ustedes ven que a final de cuentas cuando hago un problema en el plano, el momento me sale perpendicular al plano, porque aquí siempre van a ser ceros. Entonces aquí no importa los valores que tenga, si tengo estos ceros, esto se va a anular en I y en J y nada más me va a quedar en el eje Z. Y ahí está demostrado que el vector es perpendicular al plano, o en K nada más, o sea, en Z, la dirección del eje Z. Porque estos siempre van a ser cero cuando trabajen en el plano. Entonces, vamos a ver la próxima clase cómo se hace esto. Bueno, entonces el examen es el lunes. Hagan un formulario de cómo se calculan las componentes en el plano, con ángulos, sin ángulos directores, con el triángulo. También para 3 dimensiones, cómo se expresan las componentes de un vector, para que puedan plantear el equilibrio de una partícula, ya sea en el plano o en el espacio. Entonces, sí les voy a dejar sacar el formulario, anoten las fórmulas que quieran. Pero cada quien que lleve su formulario, lleve su calculadora, todo, ¿no? No se anden prestando ahí formulario, eso no lo voy a permitir. Entonces, sí lleven su formulario y su calculadora, y si tienen que resolver algún sistema de ecuaciones de 2x2 o algo así, pues con la calculadora para que no pierdan tiempo. Si es que tienen calculadora, si no, pues sería conveniente que consiguieran una que resuelvan sistemas de ecuaciones de 2x2 y 3x3, ¿no? 2 ecuaciones con 2 incógnitas y 3 ecuaciones con 3 incógnitas. A ver, comentarios. Ya, la guía. No sé si la subí a Classroom, pero ya sea que me la entreguen físicamente en papel el lunes, resuelta, o bien la suban a Classroom. Yo preferiría que me la entreguen físicamente en el día del examen, ¿no? En hoja. Porque me es más fácil revisar, no por otra cosa. Ahí me es más fácil revisar en el papel. A ver, preguntas. Sí, o sea, pero sí me debes de plantear bien las ecuaciones, ¿no? O sea, me tienes que escribir qué sistema de ecuaciones estás resolviendo, ¿no? O sea, que estén bien planteadas las sumas de fuerzas en X, en Y o lo que hayas hecho, ¿no? Sí se vale. Ya con la calculadora, ahí le pones con la calculadora y arroja estos resultados, ¿no? Ahí los escribes, para que no pierdan tiempo. Bueno, ganen tiempo, ¿no? Y si no, pues a mano, ¿no? Si no tienen calculadora, pues a mano. O sea, que no tenga sistemas de ecuaciones, pero la mayoría trae
sistemas de ecuaciones ya. ¿Algún otro comentario? Entonces hagan su formulario, porque luego llegan sin formulario y andan pidiendo, y eso quiere decir que ni siquiera abrieron las notas, ¿no? Si no hicieron formulario, pues no abrieron sus apuntes, no revisaron nada. Entonces tienen que hacer un formulario y para hacer un formulario tienen que repasar algo ahí, ¿no? A ver, ¿algún otro comentario? Entonces nos vemos el próximo lunes ahí en el 336. No me equivoco de salón. 336. Ok. Bueno, pues entonces hasta el lunes. Profesor. Ok, hagan su formulario.